got something that might interest you. Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más al canal. En este caso vamos a tocar el Virus Prototype. Sí, sé que suena bastante similar al del videojuego Prototype de Alex Mercer, pero en este caso vamos a hablar del virus prototipo, el origen de los poderes de Albert Wesker en Resident Evil. Todo lo que tenemos más adelante tiene una gran cantidad de spoilers, así que gente, estás avisado, pero si quieres saber más sobre esto, comencemos. Bien, vamos a ponernos a lo que sería la creación directa del Prototype y el significado de su nombre. Bien, aquí creo que lo he resumido bastante bien. Vamos a ponernos en el punto de Oswald L. Spencer, el que sería uno de los personajes más emblemáticos de la saga Resident Evil y que tenía una finalidad y un proyecto, el cual era el proyecto W o el proyecto Wesker. La finalidad de esto era crear una raza superior de seres humanos, que estos pudieran prácticamente compararse a un dios, ¿vale? Su finalidad era esta: cogió niños y niñas los cuales les había sometido a un entrenamiento físico y mental, es decir, se buscaba que fuesen perfectos, pero por desgracia no todos los niños obviamente sobrevivían a este tipo de métodos, aunque se les daba los mayores cuidados y prácticamente estaban viviendo bastante bien dentro de lo que serían sus posibilidades. Con toda esta selección se creó con una cepa experimental del virus progenitor lo que se llamaría hoy en día el virus Prototype. Más adelante este virus estaba pensado para ser utilizado en los sujetos que sobrevivieron del proyecto Wesker. Y de hecho, el único que sobrevivió conocido fue Albert Wesker. Pero después de ver los hechos de Resident Evil Revelation 2, supimos que una hermana, porque todos los niños del proyecto Wesker, aunque tengan el mismo apellido y en cierta manera se consideran como si fueran hermanos, en realidad no tienen ningún parentesco familiar ni nada, simplemente que fueron sujetos para un experimento. Y entonces, en cierta manera, esto fue lo que ocurrió. Albert Wesker y Alex Wesker se inyectaron el virus progenitor, básicamente la cepa experimental que sería el virus prototipo. En el caso de Alex no se sabe en qué momento exacto fue, pero se sabe que en el caso de Albert Wesker este fue dado por William Birkin, el cual pues en esta escena que estás viendo a ti le dio lo que sería el virus prototipo y de esa manera Wesker sobrevivió al empalamiento del Tyrant, que de cierta manera lo podría haber matado de forma muy absurda. Punto 2. Especificaciones del virus. Bien, vamos a pensar que el virus progenitor tiene la capacidad de reanimar lo que serían las células muertas, pero si se usa en cierta medida, puede llegar a potenciar las habilidades del individuo. De hecho, esta es una cosa que pudimos ver en la película live action de Resident Evil 2, en la cual se nos explica que si el virus es controlado, es capaz de aumentar las propiedades y los beneficios para su portador. Esto es lo que vimos con Wesker cuando, al ser compatible con él, porque si no hubiera muerto por el Tyrant, tontamente, pues digamos que pudo salvarse, ya que su cuerpo le acabó sanando de las heridas mortales que a un humano normal le hubiera matado. En cierta manera este virus, aunque sea bastante bueno y pensemos que es bastante apto, en realidad solamente estaba en una fase de prueba y experimentación. Y en lo que se sabe, al igual que la mayoría de virus de Resident Evil, ni siquiera están testeados ni probados como para ser utilizados en una gran medida, y solamente fueron diseñados para los del proyecto Wesker. Vamos al punto 3, chicos, que sería hablando más del poder de Wesker. Si os habéis dado cuenta, Albert Wesker, concretamente en Resident Evil 5, vemos que por su forma de moverse, sus habilidades y sus capacidades, nos hace creer que es totalmente invencible. Pero su poder es bastante extraño, porque hay momentos en los que Albert Wesker parece que es totalmente invulnerable e invencible, pero hay otros en los que se muestra como que es demasiado débil. Esto se debe básicamente a que el virus es totalmente incompleto, no está preparado y su cuerpo, de hecho, no está hecho expresamente para él. Por mucho que lo haya podido asimilar, de hecho, el virus es totalmente inestable dentro de su cuerpo. En la película nos explicaban, sin contar si fuera canon o simplemente era una idea aplazada, que las capacidades del virus simplemente se resisten a Albert Wesker. En comparación con la protagonista, Albert tiene que estar controlando el propio virus, porque su cuerpo no es capaz como de dominarlo. Para esto utilizan una especie de suero que se llama PG-67AW. PG supongo que será de progenitor, 67 quizás el modelo o por algún componente químico, y AW por Albert Wesker. Este suero especial permite estabilizar el virus progenitor y el virus prototipo dentro de Albert Wesker. Pero sin embargo este suero en realidad puede resultar siendo fatal para el propio Wesker, porque en el propio videojuego se nos demuestra que Wesker, después de recibir una dosis, no puede recibir otra hasta dentro de un tiempo. Digamos que la cantidad de suero que recibe es la que le permite estabilizarse, y tiene que ser una cantidad concreta. Supuestamente si recibe una dosis más alta o no recibe ninguna, esto resultará fatal para el propio Albert Wesker, que perderá mayormente sus poderes e incluso podría llegar a morir o quedar en un estado totalmente debilitado.
Vamos a comentar ahora, gente, lo que serían las habilidades que Albert Wesker nos ha demostrado del virus prototipo. La primera sería la fuerza física. Una de las cosas que hemos podido ver, sobre todo en sus momentos de pelea, es que Albert Wesker tiene una impresionante fuerza física, siendo capaz de lanzar a humanos e incluso romper concreto, dar saltos de cierta manera y moverse a velocidades vertiginosas. Pero si os fijáis, justo cuando peleas contra él, hay un momento clásico en el que coge y lanza sus propias gafas para que luego las vaya a coger. Pensad que si Albert Wesker tuviera una fuerza física tan elevada, él mismo por accidente podría romper cosas suyas. Así que hay que pensar que realmente el virus prototipo lo que hace es activar y desactivar los propios limitadores del cuerpo. Así de esa manera él puede controlar la fuerza que quiere usar. Pensad que un cuerpo humano puede más o menos controlar una pequeña parte de su fuerza, ¿vale? O sea, hay momentos en los que una persona hace fuerza y puede hacer más. Pero en el caso de Wesker, la cantidad de fuerza que puede utilizar es demasiado alta. Si por ejemplo nosotros vamos del 1 al 10, él a lo mejor va del 1 al 100 o incluso del 1 al 500. Entonces tiene que controlar especialmente su fuerza para no romper cosas que no le gustaría especialmente romper. La segunda sería su resistencia. Sí que es cierto que Albert Wesker posee una gran cantidad de estamina y es capaz de mantenerse activo por grandes periodos de tiempos. Al menos no se le ha visto si necesita especialmente dormir o pocas horas para poder mantenerse activo. Pero lo que se sabe es que esta resistencia depende expresamente de su suero, ya que, al menos en lo que se ha visto, puede resistir las explosiones, cuchillazos y golpes y prácticamente se mantiene como si nada. Pero ¿qué pasa? Esta ventaja es como una especie de power-up que se va disminuyendo, y la cantidad de veces que puede soportar el dolor y todos los ataques disminuye con cada segundo que pasa hasta que tenga que recibir su siguiente dosis. La velocidad quizás sería una de las cosas que la gente más se ha confundido, ya que en ocasiones vemos que Wesker se mueve como si fuera el de los malos de Matrix. Ya os habéis dado cuenta de que tiene capacidad para ver el tiempo bala. Es capaz de ver las pistolas e interceptar cosas e incluso acercarse a oponentes de manera rápida. Pero claro, si te lo paras a pensar no tiene sentido. Si es capaz de moverse más rápido que el ojo humano, ¿por qué simplemente no mata a las personas en esa velocidad sin que ellos se den cuenta? ¿Sería capaz de crujir el cuello a una persona sin que ésta se diera cuenta de que ya ha muerto? Así que nos quedamos con la duda de ¿por qué esta velocidad es tan desigual? Bueno, pensad que Albert Wesker lo que está haciendo es romper los limitadores de sus músculos, y como ya he dicho antes, no son eternos ni permanentes. El cuerpo de Wesker no puede soportar toda esa cantidad de fuerza que puede utilizar, y prácticamente esto conlleva en grandes riesgos para él, ya que digamos que cuanto más usa su poder, más se debilita y más se hace vulnerable. Por ese motivo simplemente utiliza sus poderes en un intervalo corto de tiempo. Con esto se muestra que su velocidad es bastante elevada, pero en realidad no se está teletransportando. Lo que nosotros vemos desde nuestro punto de vista es que Wesker simplemente desaparece y aparece pero está con la misma postura. Pero si fueras a mirar más allá, lo que ocurre es que Wesker simplemente se mueve más rápido de lo que los ojos pueden llegar a ver en la propia vista, para luego llegar a una posición y volverse a quedar con el mismo gesto. De esa manera nos hace creer que se está teletransportando cuando en realidad se está moviendo mucho más rápido de lo que nuestro cerebro es capaz de procesar. También hay que referir que el propio cerebro de Wesker es la única parte de su cuerpo que no está prácticamente mutada, ya que simplemente se mantiene como una forma humana. Esto nos hace entender que Wesker, si os fijáis, aunque use gafas oscuras, supuestamente deberían ser para minorizar y hacer más leves la procesación de información. Pensad que Wesker debería ver muchísimas imágenes por segundos, incluso debería poder ver puntos débiles o incluso algún sentido del calor porque sus ojos están tremendamente mejorados. Pero claro, las gafas de sol concretamente son para que no pueda utilizar sus ojos de esa manera, ya que toda esa cantidad de formación provocaría una sobrecarga y haría que Wesker tuviera migrañas. Así que en cierta manera, todo lo que vemos de Wesker en su personalidad, su vestuario y quizás su manera de moverse le hacen un villano fácilmente pareciendo invencible, cuando en realidad tiene bastante vulnerabilidad. Esta es una de las cosas que los fans quizás han confundido, que es el hecho de que Wesker no posee regeneración, sino sanación. Hay dos diferencias entre estas dos habilidades aunque sean parecidas. Pensad que sanación es inferior a la regeneración. Wesker en realidad no puede regenerar casi todo su cuerpo, sino lo que hace básicamente es sanar sus propias heridas. El concepto de la regeneración viene del hecho de que si pierde una extremidad sería capaz de sanarla, y al menos lo que se ha visto, Wesker no ha recibido heridas tan letales. Sí que es cierto que su cuerpo soporta más de lo que puede recibir un humano corriente, pero en realidad está reparando todas sus heridas, e incluso vemos que su cuerpo se mantiene en un estado como latente en suspensión animada, que eso fue cuando el Tyrant lo mató, cuando en realidad lo que pasó es que su cuerpo se mantuvo en una suspensión para regenerarse con la tranquilidad. Así que en cierta manera, Wesker tiene una sanación bastante increíble, pero no está comparada a otras como por ejemplo del Virus G. Ya para finalizar el vídeo, gente, nos vamos a las curiosidades. Punto 5. Bueno, hay unas 11 curiosidades que he buscado, más las que yo he imaginado, y de esta manera tenemos más información sobre el virus prototipo aparte de los otros apartados. La primera sería que, debido a la compatibilidad que solamente tiene este virus prototipo,
exclusivamente los Wesker podrían utilizarlo únicamente. Esto quiere decir que si no existen Wesker, este virus no puede ser utilizado por otro, y en teoría debería provocar la muerte directa de cualquier humano en el que se lo inyecte o convertirse en una aberración, aunque la muerte suele ser más probable. Punto 2. De no haber sido por Birkin, Albert Wesker prácticamente habría muerto de forma absurda cuando se enfrentó al Tyrant, aunque en realidad no se enfrentó, simplemente se maravilló de él y luego le empaló. Punto 3. Comparado a otros virus de la saga Resident Evil, este no provoca unas mutaciones físicas en el sentido de tan visibles, es decir, no le salen protuberancias, ni tampoco se ve como se deforma ni nada, simplemente se mantiene como un humano perfecto. Básicamente es la imagen que quería Oswald de un humano cercano a Dios, aunque en este punto seguía siendo bastante humano por sus debilidades. Punto 4. Sus únicos cambios que tenemos de manera precisa serían sus ojos, los cuales cambian de color, mostrándose tanto amarillos como rojizos según la forma en la que parece que se activa. Supongo que esto se debe a que, de esa manera, con las gafas no se le ve exactamente cuando activa su poder, mientras que, al cambiar el color de sus ojos, una persona desde fuera sería capaz de distinguir cuando está en ese modo superhumano y cuando no. 5. El nombre de Prototype seguramente venga de que esto es una cepa incompleta y no se sabe qué nombre le habrían diseñado en caso de que hubiera sido completo. 6. Los movimientos y vestuarios de Albert Wesker comparten una similitud con The Matrix. De hecho, muchas de las escenas están inspiradas también. 7. Guarda cierta semejanza con Alex Mercer del juego Prototype. Aparte de que comparten el nombre de Prototype, los dos justamente tienen habilidades biológicas que desafían la humanidad y que les hacen casi comparables a dioses. Aunque creo que Alex Mercer es bastante superior. Punto 8. No se sabe si el Uroboros precisamente fue exclusivo con Wesker o con su virus. Hay que pensar que el virus Uroboros también era bastante meticuloso y tenía que ser compatible especialmente con un humano. De hecho, las variantes que vimos de Uroboros fueron de humanos que rechazaron el virus, así que no sabemos si Wesker era compatible o si gracias al virus prototipo consiguió esa compatibilidad. Yo creo que fue lo primero. 9. De no ser por su debilidad de salud, ya que señalaban que Albert Wesker tenía cáncer, esto le había debilitado, y si no, habría sido casi invencible. Además de que sus periodos cortos de tiempo fue lo que prácticamente le mermaba y no le hacía tan poderoso como muchos creíamos. Aún así, seguía siendo un villano reconocible y muy querido por los fans. 10. Pese a que Albert Wesker y este virus fueron creados por Umbrella, justamente esta propia creación fue lo que acabó destruyendo la organización. Y última. Es de los pocos virus donde el portador consigue conservar su inteligencia y su propia identidad. No se pierde ni muestra tampoco mutar en una aberración, así que podemos decir que es uno de los virus que más puedes controlar siempre y cuando cumple los requisitos tan elevados. Y nada, gente, espero que os haya gustado esta explicación y hayáis aprendido más sobre Wesker y sobre el virus prototipo. Las recomendaciones del canal, las de siempre. Suscríbete si no lo estás para estar al día de mi contenido si te interesa. Apoya por favor mi novela en Wattpad, Attack on Titan, Lost Frontier y su secuela que está en camino. Y seguidme en Twitter si no lo estáis o para hacerme cualquier consulta, que es más fácil que responderla desde el propio YouTube. Así que muy buenas y hasta la próxima.